¿Sabías que una de las series más exitosas de toda la historia de la televisión, vista por millones de personas durante décadas y capaz de generar cantidades enormes de dinero, no hizo ricos a la mayoría de sus actores? Y no es una exageración, porque algunos de ellos, los mismos que te hicieron reír durante años, llegaron a tener dificultades económicas que nadie imaginaba. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la imagen que tienes de El Chavo del Ocho. Y si te gustan este tipo de historias ocultas que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora, porque lo que viene no es como te lo contaron, porque detrás de cada risa, detrás de cada escena que marcó tu infancia, había una realidad que muy pocos conocían. Una realidad incómoda, desigual y en algunos casos profundamente injusta. El Chavo del Ocho no fue solo un programa, fue un fenómeno mundial, una verdadera máquina de generar dinero que se transmitió en más de 20 pascalices, que se repitió durante décadas sin perder audiencia, que llenó televisores en toda Latinoamérica y más allá, con millones de espectadores fieles que crecieron viendo a esos personajes como si fueran parte de su propia familia, y eso, inevitablemente, generó un negocio enorme, contratos publicitarios, acuerdos internacionales, productos derivados, retransmisiones constantes, dinero entrando una y otra vez sin parar. Pero espera, porque aquí es donde todo empieza a romperse, porque mientras ese dinero circulaba sin descanso, no todos los que daban vida a esa historia lo recibían de la misma manera. Y es donde empieza la verdad que casi nadie cuenta, porque cuando miras más allá de la pantalla, lo que encuentras no es solo éxito, es una desigualdad que cambia completamente la percepción que tienes del programa. Y uno de los casos más impactantes es el de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, uno de los personajes más queridos, más auténticos, el corazón de la vecindad, el que con su forma de hablar, su manera de moverse, su naturalidad absoluta, logró conectar con millones de personas como pocos lo han hecho en la historia de la televisión. Pero lo que casi nadie te dijo es que su realidad estaba muy lejos de esa imagen de éxito que todos asumíamos. Ramón Valdés cobraba un salario fijo por episodio, como un actor más dentro de una producción, sin contratos millonarios, sin participación en las ganancias globales del programa, y aquí viene lo duro. Mientras tú pensabas que era una estrella rica, el dinero real del programa no llegaba a él como imaginas, porque no recibía beneficios importantes por las repeticiones. Y eso lo cambia todo, porque esas repeticiones generaron dinero durante años, una y otra vez, sin parar, pero no para todos. Y con el paso del tiempo, su situación no evolucionó como cabría esperar de alguien tan influyente. De hecho, llegó a enfrentar dificultades económicas que resultan difíciles de creer, y aquí es donde entra el golpe emocional que nadie suele mencionar, porque te hizo reír durante años. Pero eso no le garantizó tranquilidad cuando las cámaras se apagaron, y esto no es un caso aislado. Pero espera, porque la historia no es igual para todos. Y aquí es donde aparece uno de los mayores contrastes dentro del programa. Florinda Mesa, Doña Florinda, cuya situación fue completamente distinta. Y aquí es donde todo vuelve a cambiar, porque ella no solo formaba parte del elenco, también tenía una relación directa con Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa, lo que le dio una posición mucho más privilegiada, tanto en lo económico como en la toma de decisiones.
Su estabilidad fue mayor, sus ingresos más sólidos, y su vida después del programa no estuvo marcada por las mismas dificultades que otros compañeros. Y este contraste deja algo muy claro. Dentro de la misma vecindad, no todos vivían la misma realidad, pero lo más fuerte todavía estaba por llegar. Porque el caso de Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko, añade una capa aún más compleja a esta historia. Él sabía que su personaje tenía un valor enorme, que el público lo adoraba, que era una pieza clave del éxito del programa, y decidió dar un paso arriesgado, salir del Chavo del Ocho para intentar ganar más dinero y tener mayor control sobre su carrera. Parecía una decisión lógica, pero aquí viene lo inesperado, porque al salir, se encontró con problemas legales relacionados con los derechos del personaje, lo que limitó su capacidad de explotarlo libremente, y lo que parecía una oportunidad terminó convirtiéndose en una situación mucho más complicada de lo que imaginaba. Y aquí es donde entiendes algo clave. Intentar escapar del sistema también tenía un precio, y no siempre era un precio pequeño. Pero espera, porque aún hay más, porque Rubén Aguirre, el prof. Esor Girafales, tampoco tuvo una vida económica tan estable como muchos creen. Con el paso del tiempo enfrentó problemas de salud, dificultades económicas, y tuvo que recurrir a eventos, giras, presentaciones, dependiendo del cariño del público más que de los ingresos generados por el propio programa. Algo que vuelve a reforzar esta idea incómoda. El éxito del Chavo del Ocho no se repartió de forma equitativa, y ahora viene la parte más importante de toda esta historia, el punto donde todo encaja. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador, el escritor, el protagonista principal. Y aquí está la clave, que lo cambia absolutamente todo. Porque a diferencia del resto del elenco, él no era solo un actor. Era quien tenía el control creativo, quien manejaba gran parte de los derechos del programa, quien estaba en el centro del negocio real que generaba todo ese dinero. Y esto explica por qué la diferencia económica era tan grande, porque mientras unos recibían un sueldo fijo, él participaba en los beneficios reales del producto. Y esto nos lleva a la verdad incómoda, que casi nadie dice claramente. Los actores que veías en pantalla, los que te hacían reír, los que daban vida a cada escena, no eran dueños de lo que estaban creando, no participaban en las ganancias a largo plazo, no recibían lo que hoy consideraríamos, justo en relación con el impacto que tuvieron. Y aquí viene una de las frases que lo resume todo. Mientras tú pensabas que eran millonarios, algunos apenas llegaban a fin de mes, y eso lo cambia todo, porque rompe la imagen que todos teníamos, esa idea de que el éxito visible siempre va acompañado de riqueza, cuando en realidad muchas veces no es así. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre el Chavo del Ocho y se convierte en algo mucho más grande, en una reflexión sobre cómo funciona la industria del entretenimiento, sobre cómo el talento visible no siempre es el que más se beneficia, sobre cómo el sistema puede favorecer a unos mientras otros, incluso siendo fundamentales, quedan en segundo plano. Y ahora, cuando vuelves a ver un episodio, cuando escuchas una risa, cuando recuerdas una escena, algo cambia, porque sabes que detrás de esa vecindad que parecía tan simple, tan alegre, tan cercana, había historias que no eran tan felices, había desigualdad, decisiones, oportunidades que no fueron iguales para todos.
Y eso le da una nueva capa a todo lo que viste durante años. Porque al final, El Chavo del Ocho fue un fenómeno real, un éxito indiscutible, algo que marcó generaciones. Pero la forma en la que se repartieron sus beneficios, eso es lo que realmente cambia la historia. Eso es lo que hace que mires todo desde otra perspectiva. Y ahora dime tú, después de saber todo esto, después de descubrir lo que había detrás de uno de los programas más queridos de la historia, ¿crees que los actores fueron tratados injustamente? ¿O piensas que simplemente era el precio de formar parte de algo tan grande?